Chencha estaba convencida de que el caldo de colita de res era un remedio infalible para todos los males del cuerpo y del alma. Por eso, desobedeciendo la orden de mamá Elena, fue a visitar a Tita a casa del doctor Brown y le llevó caldo de colita de res. Cuando Tita percibió ese aroma tan conocido, sintió que el alma volvía a su cuerpo, que otra vez estaba viva. Cuando comenzó a tomarlo a su lado, sintió la presencia de Nacha. Comenzaron a hablar de los tiempos felices en la cocina, pero cuando llegaron a la cebolla, Tita empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, como lo hizo cuando nació. Chencha se asustó muchísimo, y el doctor Brown subió al ver que el agua bajaba por la escalera. Se alegró cuando vio que Tita lloraba. Eso era lo que necesitaba, descargar su corazón. Chencha no entendía mucho esa alegría del doctor, pero tuvo que regresar al rancho. En el camino iba pensando qué excusa le iba a dar a mamá Elena, porque se había ido sin permiso. Y retorcía los flecos de su chal a ver si encontraba la respuesta. Esa noche, el doctor y Tita fueron a una fiesta, a la casa de unos vecinos, y cantaron y bailaron, y Tita estaba hermosa con un vestido que le había regalado el doctor. Chencha no tuvo necesidad de usar ninguna excusa, porque a poco de llegar fueron asaltados por una banda de forajidos que a ella la violaron. Y a mamá Elena la golpearon y quedó paralítica. Tita, que había prometido no volver a su casa, tuvo que hacerlo. Tenía que consolar a Chencha y cuidar a su madre. Pensó que lo mejor era preparar caldo de colita de res, y así lo hizo con todo cuidado, con la carne, con las verduras. Estaba riquísimo. Pero mamá Elena apenas lo probó, lo escupió, tiró todo y dijo que eso estaba horrible, que estaba amargo. Y así sucedió día tras día cuando Tita le llevaba la comida. «Es que quieres envenenarme, por eso la comida está amarga», la acusaba a Tita. El doctor Brown no pudo convencerla de que estaba totalmente equivocada, y cuando ella le confesó que tomaba 2 vomitivos, el doctor le dijo que eso le iba a traer graves problemas, que incluso le podían ocasionar la muerte. Y así fue. Cuando Tita estaba vistiendo a su madre, encontró el manojo de llaves con que tenía cerrado todos los rincones de la casa y una pequeña llave colgada en el cuello. Entonces recordó un cofre que había visto en el ropero de su madre cuando era niña. Lo buscó y, sabiendo que violaba un secreto, lo abrió y encontró cartas de amor dirigidas a su madre por un tal José Treviño. Había sido su gran amor, pero por la sangre de José Treviño había restos de sangre negra, y los padres nunca consintieron esa relación y la hicieron casar con Juan de la Garza. La relación la continuaron aún de casada, y cuando ella quedó embarazada pensaron escaparse, pero a José lo mataron de varios balazos. Tita no podía pensar en su madre enamorada, feliz, abandonada en los brazos de un hombre. Y lloró. No por la pérdida de la madre,
sino por ese amor frustrado, porque nadie mejor que ella sabía lo que eso significaba. Al otro día en el cementerio estaban allí cuando llegaron Pedro y Rosaura, que estaban viviendo en Texas. Se abrazaron y cuando Pedro la abrazó, ella sintió que los dos cuerpos vibraron al unísono. El doctor Brown observaba la escena. La tomó de la mano a Tita y regresaron a la casa. La vida continuó en el rancho. Tita haciéndose cargo de la cocina y Pedro de todas las tareas rurales del establecimiento. Pasaron los días y el doctor Brown decidió pedir oficialmente la mano de Tita. ¿A quién? A Pedro, el hombre de la casa. Ese día Tita estaba cansada, apurada, enojada, muy enojada, porque había aceptado casarse con un hombre que la amaba y al cual ella no iba a poder corresponder. La presencia de Pedro, la tenía nerviosa, malhumorada. Y para colmo, unos días antes había ido el doctor Brown de visita con su pequeño hijo, con Alex. Y cuando el pequeño vio a la niña, vio a Esperanza en la cuna, dijo: papá, me quiero casar con esta nena cuando seamos grandes. Rosaura tuvo una reacción inesperada. Dijo: Esperanza nunca se casará. Es mi única hija y me tendrá que cuidar hasta el fin de los días. El niño no entendía y los grandes trataron de desviar la conversación. Eso a Tita la tenía tan enojada con su hermana, no iba a permitir que Rosaura arruinara la vida de Esperanza. La cena transcurrió en un clima bastante tenso, pero Chencha, que había regresado al rancho con su marido porque había logrado revivir nuevamente su vida, hacía bromas y la cena terminó. El doctor Brown se fue y Tita dijo que iba a acomodar ella todas las cosas que había en la cocina. Se dirigió al cuartito de atrás, con ollas, sartenes, jarros en sus manos. Y cuando entró, no lo vio, pero sintió la presencia de Pedro. Allí se abrazaron, se besaron, se amaron sobre una cama vieja que había sido de Gertrudis. Chencha, que todavía andaba por ahí, vio que del cuartito salían luces, salían como fuegos artificiales, y dijo: Ave María Purísima, es el alma de mamá Elena que todavía anda por acá. Rosaura miraba por la ventana y la cerró. Pasaron unos días y llegó la fiesta de Reyes. Esa fiesta de Reyes era tradicional y siempre venían invitados los vecinos, venían a compartir el chocolate que Tita preparaba y la torta, la rosca de Reyes que también hacía Tita. El chocolate se preparaba con 3 clases distintas de cacao y el agua en su punto justo. Y solo Tita sabía preparar esa delicia. Estaban por sentarse a la mesa cuando se sintieron unos caballos que venían al galope y llegó Gertrudis. Feliz, hermosa, tenía un grado muy importante en el ejército. Lo había ganado luchando. Se abrazó con sus hermanas, sobre todo con Tita, y comenzó a beber ese chocolate
aspiraba ese aroma. Le recordaba tanto su niñez. Después hubo baile. Gertrudis bailó y Tita, sonriendo, recordó de dónde le venía ese donaire para la danza. Pero quedó en silencio. Pero un año después, Gertrudis tuvo un hijo, mulato. Y entonces ella, para salvar el matrimonio, tuvo que confesar su secreto y decir que José Treviño había sido el padre de Gertrudis. Juan, el esposo de Gertrudis, al principio se había sentido muy mal ante esa situación, pero luego la amó tanto, tratando de que sanaran esas heridas que le había causado al dudar de ella. Gertrudis había decidido quedarse unos días en el rancho. Entonces Tita, que estaba muy preocupada porque creía que estaba embarazada, deseaba encontrar un momentito las dos solas para poder preguntarle, para poder decirle esa pena y ese miedo que tenía, porque Gertrudis, ella sí sería capaz de comprenderla y aconsejarla. Y ahí estaban las hermanas en la cocina. Tita le estaba enseñando a Gertrudis a hacer torrejas de nata. Eran las que a ella más le gustaban. Después llevaban almíbar. Y hablaba sin parar Gertrudis. En un momento Tita le hizo una gran confesión. Le dijo que le parecía que estaba embarazada. Y la hermana le preguntó, ¿de Pedro? Sí. Y justo venía entrando Pedro a la cocina. Y corrió y la tomó de las manos y bueno, y como no podían hablar porque no era el momento oportuno, los dos se miraron profundamente, él se fue. Después, como no se sentía bien, Tita decidió ir a su habitación, fue y se recostó. Y ahí estaba cuando sintió ruido en la ventana. Fue y era Pedro, que estaba borracho, y borracho de amor, de alegría, y tocaba una canción al pie de su ventana. ¡Ay! Tita se agarró la cabeza, si Rosaura lo escuchara. Cuando estaba en ese pensamiento, de golpe, ¡pum!, se le apareció mamá Elena, que la miró como la sabía mirar a ella y le dijo, eres una descarada, no puedes ser, son unos sinvergüenzas, ¿cómo le vas a hacer esto a tu hermana? A mi hermana, si fue ella la que me hizo a mí, me quitó mi novio, pero no te da vergüenza, van a ir a parar al infierno, le gritaba de todo. Entonces Tita le dijo, ¿usted se olvida que usted también cometió pecado porque tuvo en su matrimonio una hija con otro hombre? Y ahí mamá Elena se puso re mal, le siguió gritando y ella entonces aprovechó para decirle todo lo que tenía guardado. Le dijo, la odio, nunca la quise, siempre me maltrató, la odio. Y fueron palabras mágicas, porque entonces mamá Elena desapareció. Y desapareció para no volver. Se empezó a hacer como una luz así de pequeñita y salió por la ventana como un buscapié en el patio y se acercó a una lámpara de querosén que explotó y justo las llamas lo agarraron a Pedro y lo quemaron. Y salió Gertrudis corriendo de la cocina, se rasgó la pollera y lo envolvieron y los hombres que estaban ahí lo subieron. Y Tita corrió y él le pedía por favor que le tomara la mano y ella lo tomó de la mano. Y lo curó con claras batidas así, con unas plumas y después con unas cortezas de árbol que también sacaban todas las marcas
Y ahí estuvo al lado de él. Gertrudis, cuando vio eso, le entró tal desesperación, pero Tita le dijo que fuera y siguiera haciendo sus torrejas de nata. Y ella fue a la cocina porque para eso tenía la receta. Y con su ayudante la siguió haciendo. Entonces Rosaura se encerró en su habitación y no salió más. Al otro día llegó John, porque John había ido a buscar a su única tía que le quedaba mayor de edad, porque quería presentarle a Tita, con la que pensaba casarse. Tita se sentía tan mal cuando lo vio llegar a John con la tía, y bueno, pero por la situación que estaban pasando, quedaron que dentro de unos días se iban a juntar a comer, y así fue. Pasaron unos días y Tita dijo, tengo que invitar a la tía que es mayor y que me quiere conocer, hizo una buena comida, se juntaron, pero ella estaba llena de remordimientos y le dijo a John lo que había pasado y lo que pasaba. Entonces él le dijo que lo pensara, porque él siempre la iba a esperar, porque la amaba. Y ella no le contó que después del encuentro con mamá Elena sintió como un alivio y un flujo que le vino y bueno, no estaba embarazada. Así que vinieron, cenaron con ella, ella se portó lo mejor que pudo y la atendió lo más bien a la tía. Y después se fueron. Pasó el tiempo, no solo el tiempo, pasaron años. Ya Esperanza se hizo una niña grande. Después de tantas discusiones con su hermana Rosaura, quedaron de acuerdo que ella iba a hacerse cargo de Esperanza, él le iba a enseñar todos los secretos de la cocina. Ella tenía mucho celo, quería ser ella, la Rosaura, la que la mandara a la escuela, ante la insistencia de Tita. Y en una de esas confesiones que tenía Esperanza con su tía, le contó que estaba muy enamorada de Ale. Ale era el hijo de John. Y él también se había enamorado de ella. Ella le dijo que se sentía como un buñuelo caliente que lo metían al aceite cuando lo veía. Entonces Tita se dio cuenta que sí, ese era el verdadero amor. Y bueno, ahí hacía un año que Rosaura había muerto. Entonces habían respetado este año de duelo y los chicos se iban a casar. Entonces ella pensó que la comida especial tenían que ser chiles en nogada, que era muchas nueces, pelaban bolsas de nueces, que después las molían con muchas especies y se hacía con carne molida y cebolla, una fritada, y después esa crema de nueces con chiles se ponía encima, adentro de los chiles que estaban vacíos y eran exquisitos. Y esa noche del casamiento no quedó ni uno. Tan es así que era tanto el amor que llevaban estos chiles en nogada, que todos los invitados empezaron a sentirse enamorados, con calor, y en un momento Pedro la invitó a bailar a Tita, y cuando bailaron él le pidió si quería ser su esposa. Ya no hay nada que lo impida, tienes que casarte conmigo. Y no solamente eso, vamos a tener un hijo. Ya ni mi hija me puede decir nada. Cuando miraron, vieron que todos los invitados empezaban a ir, porque no, el amor les salía por todos lados.
Y Gertrudis también se fue con su esposo, porque se acordaba cuando era jovencita y él se la llevó en el caballo. Y los novios dijeron que bueno, aprovecharon y se fueron. Entonces Pedro la tomó de la mano, salieron corriendo y se fueron al cuarto oscuro. Cuando llegaron, él la tomó en brazos, abrió la puerta y entraron. Era tan desconocido para ella cómo estaba el cuarto. La cama de latón no estaba en un rincón, estaba en el medio, vestida con sábanas y colchas blancas. En el piso había unas alfombras llenas de flores. Estaba todo iluminado con cirios. Y no se dieron cuenta que al fondo estaba Nacha terminando de prender el último cirio y desaparecer. Los dos se empezaron a desvestir, se empezaron a mirar con tanto amor. La pasión empezó a llegar, que Tita sintió en ese momento que el clímax la llevaba por el túnel, ese túnel que una vez le contó John, que ocurre cuando alguien tiene sentimientos tan fuertes y como que se va a ir al lugar más bello, al lugar eterno. Todo eso le había contado John. Ella vio esa luz y pensó, no quiero, y se aferró a Pedro. Y cuando estaban los dos unidos, sintió el fuerte latido de su corazón, que de repente se paró y se dio cuenta que Pedro había muerto. Ella salió desesperada. Corrió a buscar la colcha que tejió noche tras noche, arrepentida de no haberse ido por el túnel, porque pensó, Pedro lo hizo, Pedro se fue. En el cajón que tenía en su habitación sacó una caja de cerillas que una vez le había dado John, que esas cerillas era para iluminar. Se envolvió en la colcha tejida, así, desnuda como estaba. Empezó a echarse a la boca una tras otra. Empezó a sentir que se iluminaba por dentro y cuando tragó la última cerilla, explotó y vio el túnel y esta vez se dejó llevar. Allá al fondo la estaba esperando Pedro. La tomó de la mano y se fueron para vivir el amor eterno. Todo se quemó, todo empezó a prenderse fuego. Los animales alcanzaron a partir. No quedó nada en la estancia, absolutamente nada. Cuentan que la gente de los otros pueblos veían esas llamaradas, esas luces y pensaban que eran los fuegos artificiales todavía del casamiento. Pero cuando pasaron 3 días y vinieron a ver, encontraron todo era ceniza, una capa alta de ceniza, no quedaba absolutamente nada. Eso lo contó la hija de Esperanza. La hija de Esperanza dijo que antes que su madre muriera, cuando todo esto había pasado y era pequeña, la llevó, hizo un departamento donde todavía estaba viviendo su papá, Ale, vivía en uno de los departamentos, y que de esa tierra habían crecido frutas y verduras de las que ella fue alimentada. Después murió su madre.
pero entre las cenizas, Esperanza rescató el libro de cocina que tenía Tita. Y eso era lo que estaba viendo esta niña, porque ese había sido su regalo. Y lo más hermoso que ella pudo descubrir, que esto no iba a morir, iba a ser eterno, el eterno legado de su tía abuela Tita.